Un tranquilo propietario de una casa de empeños, con un pasado violento, se enfrenta a una red de tráfico de drogas y órganos, con la esperanza de salvar a la niña, que es su única amiga. Hola y bienvenidos, esto es Sake Chanai. Hoy te traigo el resumen de esta película coreana llamada The Man from Nowhere. Cha Tae-sik es un hombre solitario y triste, el cual administra una casa de empeños. Su única amiga es una niña llamada So-mi, el cual vive en el mismo edificio y siente un gran apego y cariño hacia él. Su madre, Hyo-chong, es bailarina en un bar y adicta a la heroína. Una noche, siguiendo las instrucciones de su amante, ella roba un gran paquete de heroína, el cual iba a ser vendido en el bar donde ella se encontraba trabajando, y lo esconde dentro de una cámara fotográfica que más tarde empeñaría a Tae-sik. Esto trae como resultado que Oh Myung-gyu, un poderoso mafioso, le encarga a sus hombres, los hermanos Man-sok y Chon-sok, que recuperen la mercadería. Uno de ellos localiza a la mujer y comienza a torturarla frente a su hija para que revelen dónde había escondido la mercadería. Sus súbditos, Duchi y Beer, se dirigen a la casa de Tae-sik para intimidarlo, pero este se deshace de ellos sin problemas. Al darse cuenta que Tae-sik siente debilidad por So-mi, Chon-sok decide secuestrarla a ella y a su madre, a condición de que ellas no sean heridas y se encuentren a salvo. Al día siguiente, Tae-sik comienza a seguir las órdenes de los secuestradores y lo ordenan, mediante una llamada telefónica, que utilice un coche para hacerle una entrega de mercadería a Myung-gyu. Más tarde, los hermanos, hartos del maltrato que sufrían por parte de su jefe, deciden vengarse e informar a la policía el hecho que se iba a estar llevando a cabo, a lo que lleva que las fuerzas policiales tengan que dirigirse a la propiedad de este poderoso mafioso. Este logra escapar, pero Tae-sik termina siendo arrestado y descubren el cuerpo sin vida de la madre de la niña, y además con sus órganos extraídos en el maletero del coche que utilizó para hacer la entrega. Más tarde, él logra escapar de la comisaría, encargándose de cada uno de los agentes que se encontraban en el lugar, a lo que llevó que, debido a su estupenda destreza, comiencen a investigarlo a fondo. La policía logra descubrir que él era un antiguo agente de fuerzas especiales en el Ejército de Inteligencia de Corea, con un alto reconocimiento, pero se retiró luego de sufrir la muerte de su esposa embarazada a manos de un sicario. Luego, siguiendo pistas del teléfono que recibió por parte de Chon-sok, Tae-sik se dirige a hablar con un prestamista, el cual también se dedica a la venta de celulares, para averiguar quién compró ese celular que él estaba utilizando. Al ver la actitud amenazadora de Tae-sik, los hombres del prestamista comienzan a atacarlo, pero no es ningún problema para él y logra encargarse de todos. El prestamista, rendido ante esa brutal golpiza, le entrega una tarjeta de una persona que se dedica al tráfico de órganos humanos. Esto lo lleva hacia una discoteca, en donde se encuentra nuevamente con Duchi. Tae-sik lo enfrenta y lo apuñala en el hombro para que confiese en dónde se encuentra So-mi. Con un dolor desgarrador, le confiesa que él no sabe nada y que los únicos que están detrás de todo esto son Man-sok y Chon-sok. Mientras tanto, Ran-rowan, uno de los hombres de los hermanos, llega hasta este sitio y comienza un tiroteo, matando a Duchi en el fuego cruzado. Los dos se enfrentan hasta el final y Tae-sik termina recibiendo un disparo. Desangrándose y a la fuga de la policía, él decide huir y reencontrarse con un viejo amigo, el cual no solo sana sus heridas y le extrae la bala, sino que además le ayuda a conseguir un arma.
Al día siguiente, siguiendo los rastros de una red de niños hormigas en la que Somi se encontraba, Tae-Sik llega hasta una planta de fabricación de sustancias y se encuentra con la sorpresa de que los trabajadores de este duro trabajo son una gran cantidad de niños esclavos. Luego de liberarlos a todos y de que estén a salvo, Tae-Sik se encarga de Chon-Sok, el cual se encontraba en el lugar, ya que estaba a cargo de los niños. Luego de darle un disparo en la pierna y de darle una gran golpiza, Tae-Sik decide hacerlo sufrir y terminar con su vida, abriendo el gas de una garrafa y atando una lámpara a un paquete de sustancias pinchado. Él escapa antes de que ocurra la gran explosión y se dirige hacia donde se encontraba Man-Sok para terminar de una vez por todas con él. Al llegar, lo estaban esperando una gran cantidad de miembros de la banda Iran Rowan. Man-Sok confiesa haber asesinado a Somi y le muestra un recipiente el cual contiene sus 2 ojos. Tae-Sik, lleno de furia, comienza a eliminar a cada uno de los miembros de la banda, incluidos Ran Rowan, y por último, antes de que se escape en su automóvil, acaba finalmente con Man-Sok. Luego, sin más nada que hacer, al saber que Somi ha muerto y al haber completado su misión, Tae-Sik decide que lo mejor sería acabar con su infeliz vida, pero en ese preciso momento escucha la dulce voz de Somi llamándolo. Ella, al verlo y al saber que él vino a su rescate, va corriendo hacia él para abrazarlo, e inmediatamente ambos rompen en llanto. Luego de unos minutos, llega la policía hasta el lugar y arrestan a Tae-Sik, pero le permiten que la niña viaje junto a él. Durante el viaje, ella duerme en sus piernas, escuchando su música favorita. Tae-Sik le pide a los policías si pueden hacer una parada en una tienda. Al llegar, Tae-Sik llena una mochila con materiales escolares y se la da a Somi. Antes de marcharse, él le dice que a partir de ahora estará sola y que sea fuerte. Al despedirse, Tae-Sik le pide un abrazo y rompe en llanto al saber que ella fue su única felicidad en sus tiempos oscuros. Esto fue el resumen de la película coreana llamada The Man from Nowhere. Espero que te haya gustado. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y no olvides de dejarme tu like. Nos vemos en un próximo video.